ahora sí vamos a continuar con la serie que estamos viendo acerca de la membresía eclesiástica. Espero que ya todos tengan su hojita ahí de la identidad y los pilares de Paramount. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar este sermón con una afirmación, y esta afirmación es algo que ya hemos estado diciendo, de que todos los que estamos en Cristo somos parte del cuerpo. Vamos a comenzar con esa afirmación. Todos los que estamos en Cristo ya somos parte del cuerpo. La carta a los Efesios repite mucho esa frase: en Cristo, en el Hijo, en el amado, en Él, en Cristo, en Cristo. Todos los que estamos en Cristo ya somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de la iglesia universal, y dijimos que tenemos hermanos en todas partes. En este momento se están congregando personas en otros países, o quizá en otros países ya es de noche, pero constantemente muchas personas en el mundo se están congregando, son creyentes, como dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Acuérdense, hermanos, que todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo. Hay diversidad, pero somos parte de un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y sabemos que esos versículos, hermanos, por supuesto que están haciendo referencia primeramente en sentido universal, claro que sí, pero eso lo vamos a experimentar en el contexto de la iglesia local. Repito, por supuesto que esos versículos de manera explícita nos están hablando de la universalidad de la iglesia, claro que sí, pero eso lo vamos a experimentar en el sentido de la iglesia local, con personas que podemos ver, con personas que podemos tocar, saludar, con personas que podemos tratar, personas con las que podemos hablar, personas con las que podemos exhortar unos a otros. Es imposible que tú digas: yo estoy teniendo cierto trato con algunos cristianos ahorita en el África, los he saludado, he hablado con ellos, tenemos relación, comunión. Eso es muy difícil. Por eso creemos en la iglesia local, personas que tú puedes tratar, bendecirse unos a otros, amarse unos a otros, pero también exhortarse unos a otros. Cuando un miembro del cuerpo está bien, todos deberíamos de estar bien. Si alguien tiene logros, todos deberíamos sentirnos gozosos por los éxitos de otra persona. Pero si uno de los miembros se duele, todos deberíamos de dolernos. No sé si a alguien le ha pasado que no tiene zapato y vas caminando y topas en algo y te das en el dedo chiquitito. Y no solamente te duele el dedo chiquito, ¿verdad que no te duele? Sientes que te duele todo el cuerpo. Es exactamente lo mismo aquí, en este local, en esta zona geográfica, en esta dirección, en este templo de Paramount en español, es que vamos a experimentar lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es aquí donde vamos a poner en función nuestros dones, es aquí donde nos vamos a edificar los unos a los otros. Así que el tema de hoy ¿es bíblica la membresía eclesiástica? ¿Es bíblica la membresía eclesiástica? Así que es una pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Hay dos cosas que quiero mencionar antes de comenzar mi sermón. ¿Cómo se llama el sermón? Es una pregunta. ¿Es bíblica la membresía eclesiástica? Pero antes de comenzar hago un paréntesis para mencionar dos cositas. Una de ellas es que uno de mis puntos es un poquito más extenso que los demás. Si aquí me estuvieran ahorita revisando mis profesores del seminario o también el pastor americano, todos los jueves le gusta que nos reunamos para hablar acerca de su sermón. Gracias. Hablar de su sermón. Y a veces le decimos cosas: no, fíjate que el segundo punto está muy largo, creo que el tercero está muy pequeñito. Y a él le gusta escuchar eso porque así él va mejorando su sermón. Bueno, hoy yo me sacaría un 0 ahí porque hay un punto que es bien importante, que va a tener que ver con la disciplina. Y por más que quisiéramos exprimirlo, es mucha información. De hecho, hay personas, hay pastores, usted los conoce muy bien, que hacen todo un sermón acerca de la disciplina. Pero en mi caso no es todo el sermón, es uno de los 3 puntos. Así que va a estar muy comprimido y es uno de los puntos más grandes. Pero otra cosita que quiero decirle, hermanos, es que usted necesita saber que en algún momento teníamos que hablar de eso, ¿a poco no? Sobre todo si somos una iglesia que predica expositivamente.
No todos los sermones van a ser todo lo puedes y salir bien motivado por esa puerta y bien contento. Va a haber quizá otros domingos que vas a salir confrontado por la palabra y un poquito incómodo, pero repito, hermanos, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a brincar esos temas. Si estamos hablando de la membresía, en algún momento teníamos que hablar acerca de la disciplina. Así que ya prepárese desde ya con esas dos cositas. Así que son 3 puntos que yo quisiera compartir con ustedes para responder la pregunta: ¿es bíblica la membresía eclesiástica? Recuérdese que la palabra membresía está en la Biblia, ¿sí o no? La palabra membresía, al menos de manera explícita, no está, ¿verdad? Pero dijimos que de manera indirecta tú lo puedes ver con una lupa. De la misma manera que la palabra providencia no está en la Biblia, pero sí creemos en la providencia de Dios. Eso significa que Dios no solamente es el creador del universo, Él es el sustentador del universo. Él va proveyendo para todo lo necesario. Así que creemos en la providencia, aunque la palabra providencia no esté ahí. ¿Creemos en la Trinidad, sí o no? Por supuesto que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no hay ningún texto bíblico en los 66 libros del canon que te diga y la Trinidad es real. Esa palabra no existe en la Biblia, pero sí creemos, por supuesto que creemos en Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo mismo aquí, la palabra membresía no está, pero hoy vamos a aprender que la membresía es bíblica en el contexto de los registros, en el contexto de la disciplina y en el contexto de la sumisión. Repito, en el contexto de los registros, en el contexto de la disciplina y en el contexto de la sumisión. Así que el primer punto es ver la membresía en el contexto de los registros. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Nos referimos a que en el texto bíblico hay referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a una lista que tenían por ahí. Tú no puedes esperar a que te diga, y esta lista era la membresía de la iglesia en Jerusalén, no de manera explícita, pero sí tú vas a darte cuenta que a eso es a lo que se está refiriendo. Hay una expresión en el Antiguo Testamento, y la expresión es la multitud de los nombres. La multitud de los nombres, que hace referencia a personas que estaban registradas. Y esto va a suceder cuando se hacía el censo del pueblo de Israel. Si va conmigo al libro de Números, capítulo 1, versículo 2, y debo de aclarar de que yo solamente puse unos 2 versículos por cuestión del tiempo, pero esa frase usted la va a encontrar en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento en referencia al pueblo de Israel. Así que Números, capítulo 1, versículo 2. Si antes no sabía dónde está el libro de Números, los que se van memorizando en la clase ya debe de encontrarlo rápido en su Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el 4º libro. Y dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la, ¿qué dice ahí? Con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Había muchas ocasiones en las que iban a hacer referencia al pueblo de Dios, como quiénes son los que forman parte del cuerpo de Dios o el pueblo de Dios, y utilizaban esta frase, la cuenta de los nombres. No sé si agregué esta cita, y si no está ahí en la pantalla no hay problema, pero Números 3:43 también dice, Números 3:43, y todos los primogénitos varones, conforme a qué cosa, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,273. Una vez más, hermanos, esta lista está haciendo referencia a los que sí pertenecen al pueblo de Dios, los que sí pertenecían al pueblo de Dios. Y alguien dice, ¿pero qué no se supone que todos los que están en Cristo pertenecen al cuerpo de Cristo? Por supuesto que sí, de manera universal, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero por alguna razón se marcan estos registros de manera muy práctica y de manera muy directa. Ahora, estos pasajes que estamos leyendo se refieren a qué pueblo, al pueblo de Israel, pero ¿qué no se supone que ahora la iglesia, todos somos parte de un solo cuerpo? ¿Se recuerda usted que Cristo unió de los 2 pueblos y hizo un solo pueblo? Ya no hay varón ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús.
Así que la pregunta que te tienes que hacer ahora, ok, veo expresiones en el Antiguo Testamento de registros, de una lista de nombres, pero ¿hay eso también en el Nuevo Testamento? Sí las hay. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 15. También es un libro que ya se memorizó en la clase, aunque esté en la pantalla, si lo tiene en su Biblia, vaya a Hechos, capítulo 1, versículo 15. Y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y seguramente si usted tiene la Reina Valera hay un paréntesis, y dice: y los reunidos eran como 120 en número. Mire la expresión, y los reunidos eran como 120 en número. Hablemos del contexto, hermanos. En ese pasaje de Hechos 1:15 había una necesidad. ¿Alguien se recuerda qué necesidad había en ese pasaje? Bueno, la necesidad que había era que necesitaban que alguien tomara el lugar de ¿quién? El lugar de Judas. Ya no me voy a salir del tema, ¿verdad? Pero ahí era un excelente pasaje para hablar de cuáles son los requisitos de los apóstoles, que hoy en día no se pueden cumplir más, pero no es el tema de esta ocasión. Así que Pedro necesita hablar con cierto grupo de personas para platicarles y comentarles acerca de una necesidad que tiene la iglesia. ¿A quiénes está dirigiendo Pedro? ¿A quiénes convocó Pedro para hablar sobre este asunto? A los 120 que nosotros creemos que está haciendo referencia a una membresía eclesiástica. Estamos viendo a Pedro convocando a la iglesia de Jerusalén, que en ese momento tenía 120 miembros. Y se está mencionando un registro de manera muy exacta, una lista de nombres, que repito, está haciendo referencia a la membresía de la iglesia local, ¿dónde? En Jerusalén. Y de hecho, hermanos, a través de la historia, siempre la iglesia ha creído en la membresía, siempre. Si usted estudiara los registros de los primeros siglos de la iglesia siempre ha creído en la membresía, simplemente que a muchos de nosotros nos tocó vivir en un contexto en el que eso ya como que suena aburrido, no es muy llamativo, pero sobre todo no les gusta ¿qué cosa? ¿De qué hablamos la semana pasada? No les gusta el compromiso. A mí no me hables de membresía. Ahora, si tú miras ese pasaje de Hechos 1:15, en el original, hermanos, en el original dice: y la multitud de los nombres. No dice los números, sino que dice en el griego, dice: y la multitud de los nombres era de 120. Y es interesante que es exactamente la misma frase que leímos en el libro de Números. Y en muchas partes del Antiguo Testamento es la misma frase, la multitud de los nombres. Yo sé que muchos de nosotros sí crecimos en ese contexto de membresía, no tiene que levantar la mano, pero yo sé que hay muchos que sí crecieron en ese contexto de membresía eclesiástica. Alguien quizás se recuerda de esas sesiones de negocios, esas reuniones que se hacen. Quizá hay un problema financiero, se reúne la iglesia local, los miembros de la iglesia para hablar de tal problema financiero. Si hay algún problema más serio, muy fuerte, se va a reunir la iglesia, los miembros de la iglesia para hablar de tales problemas que puede haber, incluso divisiones. Los más nuevitos no necesitan estar escuchando eso, los visitantes no necesitan escuchar eso, quizá hasta tú puedes debilitar la fe de alguien nuevo. Esto es para los miembros de la iglesia local que pueden hablar acerca de estos temas. Así que resumiendo, hermanos, cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted se convierte a Cristo, por supuesto que usted ya es parte de la iglesia universal. Pero también vemos que ahora a ti, como nuevo convertido, a ti te toca, es tu responsabilidad buscar una iglesia. Tú tienes que buscar una iglesia. Dijimos hace unas semanas, ¿verdad? Esta frase de que no busques una iglesia lo más cerca en minutos de tu casa, sino lo más cerca, ¿qué cosa? De las Escrituras. Es tu responsabilidad hacerte parte de una iglesia local para que puedas experimentar lo que es la iglesia en Cristo. Ahora, vaya a Hechos capítulo 2, versículo 41, un poquito más adelante. Hechos 2, 41 es un versículo que usted también ha leído muchas veces y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Analicemos el texto brevemente. Hay varios puntos importantes. Primero dice los que recibieron la palabra. ¿Qué cree que significa los que recibieron la palabra? ¿Solamente los que oyeron la palabra? Acuérdense que la Biblia nos llama a ser no solamente oidores, sino hacedores. Esta frase de los que recibieron la palabra, por supuesto que se está refiriendo a personas que fueron expuestos al texto bíblico y entendieron que son pecadores y entregaron su vida, su corazón, pusieron su fe en Cristo y lo hicieron su Salvador y su Señor. Todo eso significa la frasecita de le recibieron o recibieron la palabra. Así que una vez más, sígame aquí. Es una expresión que se refiere a comprender el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que el texto de Hechos 2, hermanos, me está hablando de que primero creyeron y luego fueron bautizados. Mire el orden del versículo 41. Así que los que creyeron el Evangelio de Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados, fueron entonces, ¿qué cosa dice? Bautizados. Cuando usted cree en Cristo, usted es parte de la familia universal, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Una persona que realmente vino en arrepentimiento en fe a Cristo, por supuesto que ya es parte de la iglesia universal, pero cuando una persona se bautiza, como lo experimentamos la semana pasada, esas personas ya son parte del cuerpo local, esta iglesia local. Ese mismo texto dice, y se añadieron aquel día. Mire qué frase, se añadieron. ¿Por qué tendría que estar haciendo el texto ese énfasis en se añadieron? ¿Cuántos miembros tenía la iglesia de Jerusalén en el capítulo anterior? 120. O sea que ahora hay un registro de 3,120 personas. No voy a tomar el tiempo aquí, hermanos, porque yo sé que quizá hay gente que pueda decir, wow, 3,000 personas. Y hoy no podemos con uno, con dos. Hay mucho más que pudiéramos hablar del texto por el contexto que vemos aquí. Nunca se nos olvide, lo he dicho brevemente, la persecución que estaban sufriendo esas personas que usted y yo no sufrimos hoy. Acuérdese que aquellas personas cuando decían yo voy a entregar toda mi vida al Señor Jesucristo es como estar firmando su sentencia de muerte por la persecución que ellos estaban experimentando. Ellos no estaban jugando, por eso creían y se bautizaban. Así que ahora hay una multitud de 3,120 personas, una lista de nombres que una vez más está haciendo referencia a la membresía eclesiástica. Ahora, en segundo lugar, y esto les repito que va a ser un punto un poquito más extenso, la membresía en el contexto de la disciplina. Era obvio, usted como buen creyente tenía que saber que si hablamos de membresía en algún momento teníamos que tocar este tema. Así que el segundo punto es en el contexto de la disciplina. No aparece la palabra membresía, pero tú con una lupa vas viendo membresía a lo largo del texto bíblico. Por algo se nos habla acerca de la disciplina. Yo no voy a ser responsable, como lo hemos dicho, de los hermanos allá en el África, ni siquiera la iglesia que está aquí en la vuelta de la esquina. Para eso Dios pone ancianos en otras iglesias. Estamos hablando en el contexto de nuestra iglesia de Paramount. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Yo sé que muchos ya sabían que íbamos a ir para allá. Hay por lo menos 2 pasajes que nos hablan acerca de la disciplina. Vamos a ver brevemente Mateo y después vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 5. Yo sé que en esos sermones ya no hay amenes, pero vamos a ver qué tiene que hablarnos el Señor en esta mañana. Leamos Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Que es un pasaje fuerte. ¿En qué piensas cuando tú escuchas la palabra disciplina? Reflexiona en esa pregunta. ¿En qué piensas cuando tú escuchas la palabra disciplina? Castigo. ¿Algo más?
regaño. ¿Ven qué puras cosas malas? Advertencia, corrección, recapacitar, enseñanza. Ojalá que alguien dijera amor, pero nadie lo dijo. Amor. Quizás se te viene a la mente esa chancla voladora que por tu infancia te iba corrigiendo. Quizá tú piensas en el contexto de una institución, una organización, y se te viene a la mente el abuso de poder, se te viene a la mente el abuso de autoridad, incluso el legalismo. Usted sabe que si usted intenta mezclar en una olla agua y luego aceite, ¿qué pasa? Como que no se mezclan, ¿verdad? Y a veces pensamos de esa manera, como si el agua fuera el amor y el aceite fuera la disciplina, y como que no se pueden mezclar. Usualmente pensamos de esa manera, pero la Escritura dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. De pronto te puedes topar con padres que le van a pensar mucho para hablar con su hijo, que no le van a decir nada. Quizá te está desobedeciendo delante de otros, quizá te está gritando, quizás hasta te está maldiciendo delante de otros. Hay padres que no se animan, y pobrecito, ¿por qué le voy a decir algo? Y a lo mejor el de al lado así, pero ay, si fuera mío, no. Y está ese conflicto ahí. Y a lo mejor alguien puede decir, no, mejor no, ya cuando esté grande yo le puedo decir algo. ¿Y qué pasa cuando actuamos de esa manera? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a crecer ese niño? ¿Cuántos padres sienten que quisieran regresar el tiempo? Y esto usted sabe que ya no se puede, el tiempo no regresa. Y dicen, hubiera disciplinado a mis hijos mejor cuando estaban pequeñitos. Yo les he ilustrado que el pastor de la iglesia donde veníamos en Houston, él constantemente nos platicaba que los hermanos venían a él como pastor, ¿pudiera hacer algo por mi hijo? Mire, ore por él porque esto y esto y esto y esto. Y cuando les preguntaba, ¿qué edad tiene? 18, 17, casi como en forma de broma, pero era una realidad cuando él les decía, uy, me lo trajo un poquito tarde, me lo hubiera traído cuando tenía 1 año y a lo mejor pudiéramos hacer algo más. No por perder la fe, pero hermanos, eso se comienza desde que están pequeñitos. Y no estamos hablando de travesuras porque los niños son traviesos por naturaleza, estamos hablando de la mala educación. El Señor nos disciplina porque Él nos ama. ¿Usted dice amén a eso? Él nos ama y por eso nos está disciplinando, y por lo tanto la disciplina siempre va a llevar como objetivo la corrección, como alguien dijo por aquí, la corrección o la restauración. ¿Se recuerda cuando Pedro le negó a Jesús? El mismo que de su boca dijo, Señor, yo no te voy a fallar. Te podrán fallar otros, pero yo no te voy a fallar. Es más, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y ese mismo escuchó el cantar del gallo, iba a decir el pájaro, no, el gallo. ¿Y qué pasó? Lloró amargamente, se sentía de lo peor. Y en una ocasión él está cerca del mar, está ahí cocinando, más bien están en el mar y no han pescado absolutamente nada. Y viene Jesucristo, ¿con qué fin? Hay un fin ahí detrás de todo esto. Cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él está buscando la restauración, y es lo que utilizamos ese pasaje para hablar acerca de la restauración. Pero con eso en mente, regrese al pasaje de Mateo y le voy a pedir que se pueda mantener ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15. Y usted puede leer todo el capítulo, porque créeme que todo el capítulo te va a ayudar a entender el contexto para llegar al versículo 15. Lo voy a leer nuevamente, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Note que el texto dice, si tu hermano pecare contra ti, pero hoy el sermón no va a estar basado en eso. No tenemos que hablar acerca de, hoy tal hermano me falló a mí, o esta hermana me falló a mí. Porque también hay otros pasajes como Gálatas 6, que solamente dice, si alguien fuere sorprendido en alguna falta. O sea, mi punto es, no estamos hablando, me falló a mí específicamente, no, simplemente de manera general. Cuando alguien simplemente ha fallado, ¿cuál debería de ser el proceso de la disciplina? Dice que vayas en privado y hacer ¿qué cosa? Decirle que no pasa nada, que lo que hizo está bien, que no importa lo que hayamos hecho.
no es lo que el texto dice de manera explícita, porque el texto dice reprenderle a solas. Reprenderle a solas. Pero hermanos, si tú unes Mateo con Gálatas 6 dice, tú que eres más espiritual, ve y habla con tal persona, porque yo sé que esto suena muy feo, pero si nosotros estamos peor, pues con qué cara tú vas a ir a hablar con otra persona. En realidad la Biblia no te está diciendo que no debes de juzgar. Acuérdese que la Biblia no es lo que enseña. Debemos de juzgar con justo juicio, debemos de exhortar. Pero como dice Gálatas, vosotros que sois más espirituales, no vaya a ser que tú también estés en lo mismo, tú también caigas. Siga conmigo en Mateo 18:16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿A qué cree que se refiere esa frase de si no te escucha? Pues obviamente que está hablando de un corazón no arrepentido. Si sigue con la misma actitud, ¿qué deberíamos de hacer? Llevar a uno o a dos más. Y yo sé que a veces es un poquito difícil este proceso, porque a veces pareciera que la gente se autodisciplina. Es como que ellos mismos se dicen cuál es la disciplina y ellos solitos se autodisciplinan. Ahora, si por un lado vemos el amor y la disciplina van de la mano, pero no olvidemos todos los detalles que hemos mencionado en el texto. ¿Cuáles detalles? Estamos hablando de alguien que ha pecado, ha fallado. Estamos hablando de alguien que se fue, porque usted sigue leyendo o se regresa a los versículos anteriores. Está hablando de una oveja que se ha descarriado. Acuérdese de leer todo el contexto de todo el capítulo. Está hablando de una oveja que se ha ido, se ha descarriado. Y encima el versículo 16 dice, si no te escucha. No podemos pasar por alto todas esas líneas de los textos. Y entonces es que llegas al versículo 17, que es uno de esos que tienes que, hermano, estudiar bien para poderlo interpretar correctamente. Porque dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que analicemos esa frase que puede ser un poquito confusa. Tenle por gentil y publicano. Primero que nada, hermanos, no se refiere a la iglesia en el sentido de cada persona que está asistiendo al servicio, donde quizá hay visitantes, personas más inmaduras. Yo creo que aquí estamos viendo el contexto de la membresía eclesiástica. Yo creo que aquí estamos viendo el contexto de la iglesia local. Una vez más, yo no puedo ser responsable de personas que ni siquiera conozco porque vinieron una vez cada 3 meses, es imposible. Pero los que son miembros que uno ya conoce más son los que podemos tratar todavía más. El texto dice, si no te oyere, ¿qué dijimos que significa eso? Si no se arrepiente. Y luego Jesús, que es el que está hablando aquí, dice, tenle por gentil y publicano. La pregunta que tú puedes hacer de este texto es, ¿qué es lo que Cristo quiso decir cuando Él expresó que si alguien no se arrepiente de su pecado, téngalo por gentil y publicano? ¿Había pensado en eso? Primero voy a decir lo que significa, pero después lo vamos a estar desglosando y explicando poco a poco, ¿ok? Lo que Cristo está diciendo sobre esta persona que no se arrepintió es que esa persona da señales de no ser un verdadero convertido. Pero si a ti se te parece muy fuerte la expresión, entonces tendrías que regresarte hasta el verso 1 para entender todo el contexto. Y en los primeros versículos tú vas a darte cuenta que Jesucristo dice, el que no fuere como este niño no entrará en el reino de los cielos. Mire la importancia del contexto. Cristo está diciendo, el que no fuere como este niño no entrará en el reino de los cielos. Y por supuesto que Cristo no está diciendo que todos nosotros tengamos la edad de ese niño, tengamos la inocencia de ese niño. Por supuesto que Cristo nos está enseñando el Evangelio. Cristo nos está enseñando acerca de esas personas
Y nos está diciendo que el verdadero cristiano es aquel que se humilla como los niños y se va a arrepentir de sus pecados. Y es en ese contexto que Él va a dar las ilustraciones y las enseñanzas en cuanto a la disciplina, que tú miras en todo el capítulo 18. El verdadero creyente va a responder con un corazón humilde, con un corazón arrepentido. El que no es verdadero creyente va a responder con soberbia. Pero para entenderlo mejor tendríamos que definir entonces lo que significa gentil y lo que significa publicano. Hay una razón por la cual Cristo se atrevió a decir esas dos palabras: téngalo por gentil y publicano. Así que vamos a responder la pregunta: ¿qué significa esto de gentil y publicano? ¿Ok? Un publicano era una persona encargada de ¿qué cosa, hermano? ¿Se recuerda? Recaudar ¿qué? Los impuestos para el gobierno. Y a menudo eran personas corruptas, no eran bien vistas porque esas personas cobraban más de lo necesario y se quedaban con todas las ganancias. ¿Y qué significa la palabra gentil? Pagano. En todo el Antiguo Testamento, usted sabe que en toda la Biblia se utiliza ese término de gentil para hablar de los paganos. Incluso a todos nosotros, los que estábamos lejos, los que no somos judíos, ¿cómo se nos llama? Gentiles, haciendo énfasis en lo mismo. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros los que éramos paganos, nunca los gentiles habían sido bien vistos. Y nada más para que tenga una referencia de cómo eran vistos los gentiles, mire lo que dice Hechos 10:28, y lo voy a leer. Hechos 10:28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y si el texto dice esto, hermanos, es porque así se le llamaba a los gentiles. Oh, tú no eres judío, entonces tú eres un inmundo. Y de hecho sabemos que este término gentil, vuelvo a repetir, siempre se ha utilizado para referirse a lo que tú y yo éramos antes de Cristo. No lo tiene que buscar, pero en Efesios capítulo 2 se habla mucho de eso. Ustedes los gentiles que estaban muertos en sus delitos y pecados, ustedes los gentiles, dice que eran lo mismo que los demás, hijos de la ira. Dice, ustedes que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ustedes que estaban separados de Cristo sin esperanza. O sea, esa palabra gentil es fuerte, así que con ese contexto regrese a Mateo 18 para entender lo que Cristo quiso decir cuando Él dice: si esa persona no se arrepiente, ténganlo por gentil y publicano. Y voy a hacer otro paréntesis aquí, hermanos. Si no se arrepiente, he ahí la importancia, hermanos, he ahí la importancia de hacer las cosas correctamente cuando se trata de conversiones. Yo personalmente como pastor no me alineo mucho a esta idea de que de pronto en algún servicio 120 levantaron la mano, 150 y por eso ya son convertidos, nada más porque levantaron la mano. O quizá porque los forzaron a repetir cierta frasecita de oración y por eso ya son salvos. He ahí la importancia de realmente ver los frutos de una persona. ¿Me está entendiendo, hermano? Si realmente son convertidos o no. Hay muchas iglesias que hacen eso, megas iglesias. Oh, tuvimos 50 convertidos, tuvimos 200, y no es que uno quiera dudar de todo, pero si solamente se están basando en que alguien levantó la mano y por eso ya es salvo, no es muy confiable que digamos. Mire ahí la importancia, hermanos, de una conversión verdadera y cómo por sus frutos los vamos a conocer. Ahora, la idea que estamos viendo en este pasaje, porque yo sé que algunos pueden tener algunas dudas en este momento, no es que nosotros como iglesia vamos a excomulgar, porque ahorita vamos a utilizar esa palabra en 1 Corintios, excomulgar, solamente a alguien porque estuvo peleando, luchando por su pecado. No. De hecho, escuche, cuando una persona está luchando con su pecado, escuche la frase, luchando con su pecado, entonces al contrario, esa es una señal de que sí es un verdadero creyente, porque el verdadero creyente sí está luchando con su pecado. Al no creyente no le importa, usted sabe eso, ¿verdad que sí? Todos somos pecadores, yo como pastor soy pecador, todos pecamos.
Así que cuando alguien está luchando con el pecado, es un creyente que está luchando con el pecado. Cuando a alguien no le importa su pecado y hasta se deleita en su pecado y lo puede seguir haciendo, esas son señales de alguien que no se ha convertido al Evangelio de Jesucristo. Así que estamos hablando de personas que sus hechos muestran evidencias de no haber sido genuinamente convertidas, y por eso es que Cristo dice, ténganlo por gentil y publicano. Yo sé que son pasajes grises a veces, pero hermanos, solamente nos estamos refiriendo a personas que nunca dieron una evidencia de realmente convertidos. Por eso no luchan con su pecado, por eso no se arrepienten y pueden pasar años y nunca sintieron nada. ¿Sí me está entendiendo? Yo no estoy mencionando creyentes que sí están luchando con su pecado, sino personas que realmente nunca dieron evidencia de su conversión, y por eso Cristo se atreve a decirles, tenlo por gentil y por publicano. Pero viene un pasaje que es todavía más difícil de interpretar, así que vamos a 1 Corintios capítulo 5. Yo sé que muchos han leído este pasaje de un problema que había en la iglesia en Corinto, un problema muy fuerte. 1 Corintios 5, versículos del 1 al 5. Si usted está despierto, diga amén. Si usted está despierto, diga amén. Ya nos vamos despertando. Voy a leer los versículos, creo que es del 1 al 5, sí. Dice, escuche, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, como si Pablo estuviera diciendo, ya ni la hacen ni siquiera los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire la frase de Pablo, para que fuese quitado del cuerpo prácticamente. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Obviamente por obra del Espíritu Santo, porque todo lo que han escrito es guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y mire la frase, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. De pronto puede ser un pasaje confuso, porque por un lado está diciendo, entréguenlo a Satanás, como diciendo, este ya no tiene remedio, pero al mismo tiempo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a analizar el texto. Primero, Pablo puede estar aterrorizado por un pecado muy fuerte que está pasando en la iglesia en Corinto. Pablo puede estar aterrorizado por ese pecado de inmoralidad, pero Pablo está todavía más aterrorizado que la iglesia en Corinto no haga nada. Como en términos muy simples, lo voy a decir como si Pablo dijera, mira, ¿cómo pueden estar tan quitados de la pena? ¿Cómo puede ser posible que ustedes, la iglesia de Corinto, no haga algo, no tome cartas en el asunto ante semejante pecado tan grave, un pecado de inmoralidad? Ahora, todos sabemos que el punto de todos estos 5 versículos es el que está en el versículo 5. Todos sabemos que ahí está la clave, todos sabemos que ahí está el texto difícil de interpretar, el cual dice, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Quisiera pensar que todos aquí, nadie tiene ningún problema con la idea de excomulgar a alguien de la membresía de la iglesia local. Más bien la cuestión es interpretar a qué se refiere esa frase, te entrégalo a Satanás y para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo, hermanos, está notando una actitud muy severa. Pablo está notando una actitud que ya rompió los límites. Pablo está notando una actitud muy pecaminosa. Y básicamente Pablo nos está enseñando que la iglesia, el cuerpo de la iglesia local, tiene la autoridad para excomulgar a alguien de la membresía de la iglesia local. Si estamos hablando de un verdadero creyente, hermanos,
Nosotros no somos absolutamente nadie, Dios nos libre para atrevernos a decir que nosotros pudiéramos sacar a alguien de la Iglesia Universal. No, me cae un rayo aquí ahorita en este momento. ¿Quién se puede atrever a decir, vamos a sacar a tal persona de la Iglesia Universal del cuerpo de Cristo? No tiene ningún sentido. Pero si hay iglesias del cuerpo y la iglesia local donde se tiene que excomulgar a una persona, pero tienen que ser casos ya muy severos, muy extremos. Y por eso es que ahí, en una situación como esa, Pablo se atreve a decir, el tal sea entregado a Satanás. Y si tú te pones a pensar, ¿quiénes son los que pertenecen a Satanás? Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, todos los que son parte del mundo de allá afuera son parte del reino del príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. O eres parte del reino de las tinieblas o eres parte del reino de Dios. No hay término medio. O eres o no eres. ¿Eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? ¿Eres parte del reino de las tinieblas o eres parte del reino de la luz? Los que estamos en Cristo, usted y yo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Así que usted y yo estamos en la luz y estamos en Cristo Jesús. Pero no hemos respondido la pregunta. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Saquemos algunas conclusiones de este pasaje bíblico. No sé si están serios por sueño o porque están atentos. Espero que sea porque están atentos. Número 1, algunas conclusiones de este pasaje. Número 1, hay un pecado que Pablo no toleró, que nosotros tampoco deberíamos de tolerar. Porque tiene que ver con una inmoralidad sexual. Alguien se estaba metiendo con la mujer de su padre. Es algo terrible, es una inmoralidad sexual terrible. De pronto si alguien dijera, ¿cómo se atreve la iglesia a utilizar esa frase, esa palabra de excomulgar? ¿Cómo que van a excomulgar a alguien de esta iglesia tan bonita? ¿Estás seguro de hacer esa pregunta? ¿Te parecería normal si alguien llega a un nivel de, no sé, entrar con una pistola aquí? No te preocupes, está abierta la puerta. No, tenemos que ser firmes en eso. O un hermano, ya sea un hermano que ha fallado en algunas áreas o alguien que pensábamos que era creyente, pero de pronto sus evidencias no muestran que es un creyente y está cometiendo actos de inmoralidad sexual, ya sea con adultos, hermanas o niños, o no, todo está bien. ¿Verdad que no? O sea, ya en un caso extremo, por supuesto que la iglesia tiene la autoridad de excomulgar a personas. El número 2, otra característica, otro punto importante que pudiéramos sacar de este pasaje. Este es solo un ejemplo de muchos. No solamente nos referimos a pecados sexuales, inmoralidad sexual. Puede haber otro tipo de pecados tan graves que pueden llevar a excomulgar a alguien de la membresía eclesiástica. Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que la iglesia tiene que actuar. Por eso usted tiene que conocer de qué se trata esta iglesia, cuáles son nuestras bases. ¿Quiénes son los miembros realmente de nuestra iglesia? Para que cuando pasen, que esperamos que no, ¿verdad? Pero cuando pasen situaciones tan graves, usted entienda que la autoridad la tiene la iglesia entonces para excomulgar a una persona. También Pablo está haciendo una distinción de lo que se espera de un creyente y la manera en la que actúa un no creyente. Otra cosa importante es que no estamos diciendo que un cristiano no puede fallar. Nadie es perfecto. Así que, ¿de quién está hablando Pablo? ¿Está hablando de un creyente pero que de pronto cometió alguna falta o simplemente de un no creyente que no da evidencias de ser un verdadero convertido? Hay un comentarista que dice, y voy a leer esta definición de un comentarista, tenemos que darnos cuenta de que hasta un castigo tan serio no era vindicativo, sino encaminado a hacer que se humillara, que domara y erradicara su concupiscencia para que a fin de cuentas su espíritu sea salvo. Yo creo que esa definición me pareció bastante acertada. Yo sabía, hermanos, que cuando estamos hablando de estos temas, por un lado son incómodos y por otro lado son medios confusos. Y si antes tenía que prestar atención, hoy tiene que estar prestando más atención. Así que yo anoté una interpretación
que esto es personalmente lo que yo puedo entender del texto y espero que pueda aclarar algunas de nuestras dudas. Escuche muy bien, si alguien fuere captado haciendo algo muy grave, a un punto que usted y yo pensamos, esas son evidencias de alguien no creyente, como dice Pablo, por supuesto que tenemos la autoridad de excomulgar, incluso hasta prohibirle la entrada al templo. Una vez más, yo sé que alguien puede pensar en este momento, pero ¿cómo se pueden atrever a eso? Estamos hablando de casos muy fuertes que hasta tenemos hasta que cuidarnos unos a otros. No se sorprenda de eso. Pero por otro lado, si nos referimos a uno que sí ha dado evidencias de ser creyente, pero cayó por alguna razón, ¿qué vamos a hacer? La iglesia puede tomar la decisión de excomulgar a alguien, y si esa persona da testimonio de que quiere estar con nosotros, va a empezar un proceso de ¿qué? Un proceso de arrepentimiento. El liderazgo, los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia tienen que ver el proceso de esa persona para ver si da señales de que se ha arrepentido, si realmente viene con un corazón arrepentido, para que entonces con el tiempo, y ese tiempo es indefinido, no lo podemos saber, pueda tal persona nuevamente ser parte de la membresía de la iglesia universal. Voy a leer el texto una última vez. Esto es Pablo hablando a través del Espíritu Santo. Nuevamente verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin, aquí viene otra parte muy confusa, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe por qué Pablo terminó con esa frase? A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque hermanos, sea cual sea el caso, sea una persona creyente que falló o uno no convertido, nosotros siempre tenemos que mostrar el Evangelio. Y aun cuando tú muestras disciplina, también estás mostrando el Evangelio. Si a una persona que no es creyente mira que hay disciplina y que las cosas son así porque así dice la Biblia, él está entendiendo que no es un juego, que hay un Dios santo ahí adentro. En ese lugar adoran a un Dios santo. Así que de una u otra manera tú le estás mostrando el Evangelio. De alguna u otra manera tú le estás mostrando las buenas noticias, esperando que en algún día esa persona recapacite, se arrepienta de su pecado y pueda venir a Cristo. ¿Se entendió eso, hermano? O sea, si es alguien que no es creyente, quizá por algo que ha hecho tenemos que excomulgarlo, pero el Evangelio siempre tiene que salir de nosotros. De alguna otra manera el Evangelio tiene que estarse predicando. Y si es alguien que sí es cristiano, pero de todas maneras cometió alguna falta y se expulsa a la persona, de la misma manera hay que mostrar el Evangelio con el mismo fin de que se arrepienta y venga a Cristo. Bueno, vamos a pasar al tercer punto. Y el tercer punto es que miramos la membresía en el contexto de la sumisión. Así que voy a repetir los 3 puntos. Podemos ver la membresía eclesiástica en el contexto de los registros. Hay registros en la Escritura. En segundo lugar, podemos ver la membresía en el contexto de la disciplina. Y por último, podemos ver la membresía en el contexto de la sumisión. Y aquí ya voy a ir un poquito más rápido para ya no tardarme mucho. Voy a tener un poquito de paciencia con ustedes también, de piedad. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, la Biblia constantemente nos está hablando de la obediencia. Es demasiados versículos que nos hablan acerca de la obediencia. Obediencia a sus mandatos, obediencia incluso a las autoridades, obediencia incluso a los gobiernos, que en este momento gente puede decir, a mí no me agrada, no me gusta. Bueno, hermanos, el texto bíblico dice que tenemos que obedecer a los gobiernos y a las autoridades. Romanos 13 dice que no hay autoridad sino puesta por Dios. Él pone las autoridades, Él pone los gobiernos, pero en el contexto de este sermón,
El verso dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y si tú miras el contexto, si tú miras con una lupa el texto bíblico, nos está diciendo todo el pasaje que ese es nuestro deber como cristianos. Hebreos 13 incluso a veces tiene un título y dice los deberes cristianos. Eso significa que toda persona, que todo miembro de la iglesia local tiene un deber y su deber es obedecer a los ancianos de la iglesia, en plural, por cierto, a los ancianos de la iglesia. No dice que debes obedecer y sujetarse a los pastores porque nosotros seamos mejores que ustedes. El texto no dice eso. No dice que usted se tiene que someter a los pastores porque los pastores valgan más que ustedes. Tampoco dice eso el texto. Simplemente porque Dios puso a alguien para velar por nuestras almas. Los pastores deben de velar por las ovejas, y ese velar no solamente en el sentido de cuidado, ahí también va incluido la fiel exposición de la palabra de Dios. A un verdadero pastor le va a importar que las ovejas reciban un buen pasto, una zona verde de mucho pasto, ahí los va a llevar las ovejas para que coman en ese lugar. Acuérdense que la Biblia también nos habla de los falsos maestros. Se someten para que nosotros podamos servirles mejor y así podamos cumplir nuestra meta de ver cristianos fieles, de ver cristianos maduros. Tengo otro comentario. El pastor Barclay William dice, el mayor gozo del líder de una comunidad cristiana es ver que los que lidera están establecidos en la vida cristiana. Como escribió Juan también, no puede tener mayor que el de oír que mis hijos sigan en la verdad. La mayor tristeza de un líder de una comunidad cristiana o de una iglesia local es ver que su gente liderada está cada vez más lejos de Dios. Nuestro deleite es que estén cerca de Dios. La cosa más triste que podemos ver es que estén lejos de Dios. Así que Hebreos 13:17 me está diciendo que es una orden. Obedezcan a sus pastores, a los ancianos de la iglesia y sujétanse a ellos, pero luego el texto dice, porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos velan por vuestras almas. Y aunque no nos guste esto, hermanos, que voy a decir, pero tu pastor no es tu predicador favorito del YouTube, que puede ver muchos buenos. Incluso nosotros mismos los hemos motivado a que vean sanas predicaciones en el YouTube, pero tenemos que aclarar también eso. Tu pastor no es tu predicador favorito del YouTube, que ni siquiera sabe cómo te llamas. Ustedes saben cuáles son los pastores que nos gustan escuchar. Nos alimentamos de esos pastores, aprendemos de esos pastores, pero una vez más, no son tu pastor. Cuando tú tengas una necesidad, no creo que Él va a venir a verte. Si estás en el hospital, no creo que, voy a llamar a tal pastor famoso, no creo que te vaya a contestar. Si necesitas oración por tu hermano o tu hermana, no creo que va a estar al tanto de ti. Yo sé que aunque no lo crea, hay personas que tienen esa perspectiva. No es tu pastor favorito del YouTube o tu predicador favorito. Así que dejemos de pensar, hermanos, que nosotros somos llaneros solitarios, que nos manejamos solos, de tal manera tú tienes igual ahí el pastor de YouTube. No, la Biblia no nos llama a eso. Una vez más, aquí está la importancia de hacerse miembro de la iglesia local. Sí se da cuenta de la lupa, ¿verdad? No está de manera explícita, pero ahí usted lo tiene que ver. ¿Someterse a quién? A los ancianos de la iglesia. No al pastor de otro país, no voy a decir cuál país, ¿verdad? Para no dar ideas. No se tiene que someter a él. Aquí hay una iglesia local. No en el contexto de la iglesia universal, aquí hay una iglesia local. Velar significa preocuparse, pero velar en el sentido de este contexto también significa perder el sueño. Y alguien puede decir, perder el sueño un pastor. No, aquí en esta iglesia yo creo que no. Quizá en otras iglesias los pastores pierden el sueño, pero aquí en Paramount en español, no creo que el pastor Jonathan pierda el sueño. Si somos unas ovejitas increíbles que no causamos ningún problemita, bueno, ahí dejamos, ¿verdad? Ese comentario.
Los pastores dignos de confianza y respeto son los que tienen a sus ovejas en el corazón, a tal grado que pierden su tranquilidad y aún su sueño cuando éstas se desvían de la verdad recibida de los apóstoles o se alejan de la comunión del Espíritu. Todo pastor debe de preocuparse por quiénes, hermanos. Una vez más, el énfasis: ovejas de este redil, ovejas de este rebaño. Ahí está de manera implícita la membresía eclesiástica. Dios, un día voy a estar delante de la presencia del Señor, no me va a pedir cuentas de otros. Por eso lo enfatizamos una y otra vez. Soy responsable por ustedes, yo rindo cuentas por ustedes. Y por cierto, yo también soy una oveja, ¿verdad que sí? El pastor también es una oveja, nunca se le olvide eso. Yo también soy una oveja que también necesita el mismo perdón que ustedes necesitan, también necesito la misma gracia que ustedes necesitan. Así que yo rindo cuentas, tengo al pastor Jeremy que nos reunimos para orar unos por otros, pero obviamente que también le rindo cuentas al Señor por este redil, pero nunca olvidándome de que yo también soy una oveja. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Note esa frase: para que lo hagan con alegría, para que les sirvan con alegría. Y nosotros sabemos que va a haber momentos difíciles, nosotros sabemos que va a haber momentos amargos, algunos más difíciles de sobrellevar. Los pastores no se deben de extrañar de eso. Va a haber momentos difíciles como iglesia. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? Estar firmes, obedeciendo la palabra del Señor. Y yo voy a concluir con esto, hermanos. De hecho, le voy a pedir al grupo que pase ya para terminar. Voy a concluir con esto. Es más, le pido que se ponga de pie. Yo esperaría, hermanos, sobre todo los que ya han estado los 2 domingos anteriores, yo esperaría que usted para este momento ya tuvo que entender lo que significa la iglesia local, la membresía de la iglesia local. Usted ya tuvo que entender que no tiene absolutamente nada que ver con la membresía del Costco, con la membresía del Walmart, con la membresía del Amazon. A este momento usted ya tuvo que entender lo que significa la membresía. Vimos en primer lugar la distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. En segundo lugar vimos el compromiso que se espera de usted. ¿Se imagina usted yo siendo bien estricto con alguien que casi no conozco, que nos visita de vez en cuando, una vez cada 6 meses? No, yo espero que los que ya son miembros muestren ese compromiso. Y hoy hemos visto la membresía en el contexto de registros, de la disciplina, de la sumisión. ¿La pueden ver, hermanos? ¿Se puede dar cuenta ya que no está la palabra ahí, pero que realmente hay una membresía en la iglesia local? Si yo pudiera resumirlo en una palabra, sería la palabra compromiso. Así que si alguien en este lugar viene de este contexto, de una iglesia donde ni sabía que existía la membresía, y usted dijo: ¿y eso con qué se come? Yo no sabía que existía membresía dentro de una iglesia. Salga con esa palabra: compromiso, compromiso, compromiso. Por eso no les gusta la membresía, porque es la palabrita a la que más le tenemos miedo. Compromiso. Diga conmigo: compromiso. Si usted entiende el compromiso, está entendiendo el mensaje de la membresía eclesiástica. Queremos personas que realmente se comprometan. ¿Con quién? Sí, se van a sujetar a sus líderes, a sus pastores, pero sobre todo un compromiso con Dios, el que espera que nos entreguemos totalmente a Él. Cierre sus ojos y piense en estas palabras de entregarnos en una totalidad a Él. Hay un himno que dice: todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y con esas palabras, ahí con sus ojos cerrados, comience a meditar en estas palabras. Y haga un compromiso con el Señor. Y dígale a Él: yo me quiero aferrar a ti. Te entrego todo mi corazón es tuyo y solamente tuyo, Señor.
Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos ser confrontados por tu palabra. Que tu palabra nos hable todos los días. Que podamos juntos como cuerpo atravesar estas enseñanzas que son necesarias. Y son necesarias porque nos están moldeando a tu imagen. Que seamos una iglesia que pueda entender que estas enseñanzas son útiles para parecernos cada día más a ti y para vivir esa vida de santidad que tú esperas de nosotros. Queremos entregar todo nuestro ser, como dice este himno, queremos entregar nuestro corazón a ti, rendirnos totalmente a ti, mostrar cómo somos diferentes que otros porque nosotros nos comprometemos contigo. Recibe toda honra y toda gloria